Capítulo 12. La moral en la adolescencia. La vida social de los adolescentes ha cambiado radicalmente en los últimos 25 años. ¿Estos cambios han sido para bien? ¿O es que se ha acabado la verdadera vida social? ¿Y qué decir de los noviazgos entre adolescentes? ¿Y de los besuqueos, los tocamientos y las relaciones sexuales antes del matrimonio? Es hora de ponernos realmente al día, con los hechos y con la verdad. Veamos algunos argumentos racionales, a favor o en contra, que sean lógicos. Primero, veamos el mundo de los adolescentes de hoy y notemos cómo ha cambiado. Estamos presenciando una revolución moral vertiginosa en el mundo entero, especialmente entre la juventud. Esto es parte del movimiento de la nueva moral. ¿Son peores los adolescentes de hoy? Hay quienes, optimistas en su ignorancia, afirman que hoy los adolescentes no son distintos, y ciertamente no peores, que los de generaciones pasadas, pero los hechos demuestran lo contrario. La naturaleza humana sigue siendo la misma. Sin embargo, el mundo en que vivimos ha cambiado. El advenimiento del tocadiscos, el automóvil, el cine, la radio y la televisión, así como otros frutos de la era de la máquina, han creado nuevas influencias y cambios en las costumbres. La naturaleza humana, adaptándose a un medio, en cambio, se manifiesta de maneras muy distintas hoy. Hay quienes preferirían hacer caso omiso de los hechos. Sin embargo, está en juego el bienestar de nuestros jóvenes. Los adolescentes, dejándose llevar de la corriente de la inmoralidad, se están adelantando a la generación mayor en la acelerada decadencia moral. Hay una tendencia a lo inmoral que se está extendiendo rápidamente por todas partes. Es apenas natural que los jóvenes deseen seguir esta tendencia, pues anhelan la aprobación de sus semejantes. Los seres humanos son como ovejas, siguen a las que va adelante hasta que las lleva al matadero. No saben que van al matadero, pero tampoco se esfuerzan en averiguar hacia dónde van. Solo saben que quieren pertenecer a la manada. Esto es lo natural. Cómo han cambiado los tiempos y las normas morales también. En la época de mi madre, en la década de 1880, las muchachas vestían manga larga, cuello alto y falda hasta el suelo. Los muchachos jamás veían las piernas de una joven. Recuerdo que mi madre, renuente siquiera a pronunciar esa palabra, hablaba de las extremidades. Cuando un muchacho galanteaba a una joven, los besos y las caricias eran cosa rara, pues siempre había alguien que acompañaba a la pareja, y aunque pudieran eludir momentáneamente a la chaperona, la muchacha no vacilaba en ponerle fin al asunto. Una generación más tarde, cuando yo era adolescente, las chaperonas o acompañantes habían desaparecido. Sin embargo, no era costumbre que la pareja de adolescentes saliera sola y mucho menos que se dedicara a besarse y a acariciarse. Recuerdo un incidente que me ocurrió a la edad de unos 20 años. Iba en automóvil con una muchacha y otra pareja amiga. En esa época los autos tenían aire acondicionado de verdad. Eran abiertos. Comenzó a llover y fue necesario bajar las cortinas laterales. Para mantenerlas en su sitio, me vi obligado a pasar el brazo detrás del asiento de la joven. Fue con gran dificultad que me empeñé en mantener el brazo lo bastante lejos del cuello de ella, como para no rozarlo, pues de lo contrario, ella me habría considerado un atrevido. Hoy los jóvenes se reirán de semejante cosa. Ciertamente las cosas han cambiado. Más tarde le ocurrió un incidente a un muchacho de 21 años, a quien conocía muy bien. El joven y su amiga generalmente salían con otra pareja de la misma edad. La pareja amiga tenía ciertos amoríos, y este muchacho pensó que si no hacía lo mismo, lo consideraría un tonto. Al fin y al cabo, estaba de moda. Muy tímidamente, pues, comenzó a poner su brazo alrededor de los hombros de su amiga. Ella no lo rechazó, y pasado algún tiempo sacó valor para besarla. Ella no objetó, por lo demás se portó muy correctamente. El padre de la joven había muerto y su padrastro era vendedor de automóviles. Los domingos por la tarde el padrastro y la madre salían a pasear en auto con la joven pareja.
En esa época muy pocas personas tenían automóvil. Los jóvenes se iban atrás y el muchacho pasaba el brazo sobre los hombros de su amiga. Ni la madre ni el padrastro se oponían. Parecían aceptarlo como algo normal. Una noche los jóvenes estaban sentados en la terraza de la casa y ella comenzó a describir las sumas que le había dejado su padre. No era una fortuna, pero sí una suma útil. Ella empezó a hablar de lo que podían hacer con el dinero. «Alto allí», exclamó el joven. «¿A qué viene todo esto?» «Bueno, creo que debemos comenzar a planear lo que vamos a hacer después de casados», dijo ella. «¿Casados? ¿Quién ha hablado de matrimonio?» «¿Qué?», repuso ella, igualmente sorprendida. «Entonces, ¿para qué tantos amoríos si no pensabas casarte conmigo?» El muchacho, completamente atónito, explicó que nunca antes había tenido amoríos con nadie, pero que lo había hecho por estar a la moda. La joven estalló en llanto, entró corriendo a la casa y desapareció dando un portazo. Al día siguiente él trató de llamarla por teléfono, pero quien contestó fue la madre. «Lucila me lo contó», dijo, indignada. «No desea volverte a ver jamás». Y así fue. En aquellos días las jóvenes se cuidaban. La convivencia sexual entre solteros era impensable, y la joven que se entregaba perdía el honor. Hoy la pregunta misma suena ridícula. El coito prematrimonial se ha convertido en lo normal para la mayoría. De hecho, por cuanto el matrimonio está pasando de moda, la misma expresión prematrimonial se muestra un poco anticuada. Muy pocos se dan cuenta de la medida en que los jóvenes dominan la sociedad hoy. Isaías previó nuestros días cuando dijo: «Les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Los opresores de mi pueblo son muchachos. Las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados. Cuando andan van danzando». Isaías 3 del 4 al 16. La expresión ojos desvergonzados, entendida correctamente, se refiere a los ojos pintados, maquillaje, y van danzando implica un andar sensual para incitar a los muchachos. Ahora, consideremos los hechos. ¿Por qué se oye en la radio tanta música estilo rock? Porque eso es lo que atrae el mayor número de radioescuchas. Pero, ¿quién es ese público? Está formado en gran parte por jovencitos, y las empresas comerciales grandes y pequeñas gastan millones para conseguir que el público escuche sus mensajes. Debemos comprender que los jóvenes se han convertido en un mercado importante y jugoso para las empresas comerciales. ¿Quién determina lo que es música popular hoy? Los jóvenes. Aún las difusoras que no tocan música rock sí tocan ante todo la música llamada popular. Pero, ¿es siempre música? ¿No se trata muchas veces de lamentos, berridos o gritos? ¿Por qué, ante el fenómeno del conjunto británico de los Beatles, las niñas de 10, 12 o 15 años se volvían locas hasta el punto de invitar a la posesión demoníaca? Esto no hubiera sucedido 50 años antes. Los adolescentes determinan la moda en los bailes, la música, el cine, las diversiones y aún los avisos comerciales. Lo que muchos no captan es que la influencia ejercida por los adolescentes sobre la sociedad en general es de índole principalmente sexual. La preocupación por los temas sexuales es mucho más intensa a esa edad que en años posteriores. Por eso, la fórmula básica para el cine es sexo, acompañado de violencia, crimen y homicidio. Dentro de la ola del libertinaje han surgido aquí y allá clubes de no vírgenes, muchos de ellos disfrazados como clubes sociales para adolescentes. Los miembros se dedican a juegos sexuales, a veces con parejas escogidas al azar. Las reglas de algunos clubes exigen que haya relaciones ilícitas por lo menos una vez a la semana. Para iniciarse, las chicas deben sacrificar su virginidad en una ceremonia presenciada por todos. Son frecuentes las fiestas en las que circulan libremente el trago, la marihuana y las muchachas. La moralidad y la decencia entre los jóvenes realmente están a un nivel muy bajo. Muchos creen que las actividades sexuales ilícitas o promiscuas no tienen nada de malo. ¿Por qué?
Veamos un ejemplo típico. Cierto muchacho de 19 años tuvo relaciones sexuales ilícitas con varias jóvenes en pocos meses. Algunas de ellas eran de las mejores familias de la comunidad. Cuando se descubrió el escándalo, se publicó en los periódicos. Los hechos revelados son significativos, pues se supo que ninguna de las muchachas había recibido una educación sexual adecuada. Una de las madres se excusó de toda culpa diciendo: «Estos líos de mi hija no son culpa mía. Pueden estar seguros de que ella jamás aprendió nada relacionado con la sexualidad en nuestro hogar. Es más, esa palabra ni siquiera se menciona aquí». La ola de inmoralidad, narcomanía y violencia ha recorrido todo el globo. Los diarios comunican caso tras caso de promiscuidad sexual, daños a la propiedad, incluyendo escuelas, saqueos, incendios premeditados, violencia y homicidios. El caudal de estadísticas sobre la inmoralidad y la delincuencia juvenil llenaría no uno sino muchos libros enteros. ¿Cuál es la causa de todo esto? El mundo no quiere conocer la razón. La humanidad rehúsa afrontar la trágica verdad. La verdad es que este mundo ha perdido algo y necesita recobrarlo urgentemente. Ese algo es el conocimiento, el respeto y la obediencia al gobierno y a la ley de Dios. Ahora bien, ¿es esta una respuesta que va a gustar? La mayoría continuarán rebelándose contra su hacedor, buscando otra solución para sus problemas. Pero no hay una solución. Una vez sí hubo paz, felicidad, orden y alegría en la tierra. Aunque pocos lo crean, es la verdad. El mundo estuvo habitado por ángeles, y a su cabeza Dios había colocado al arcángel Lucero, administrador del gobierno de Dios en la tierra. Lucero era un querubín resplandeciente que reunía el sumum de la belleza y la sabiduría. Esto se le fue a la cabeza y lo llenó de vanidad. Su mente fue presa del resentimiento por cuanto él gobernaba solo la tierra, un puntito en el universo, mientras Dios lo gobernaba todo. Una tercera parte de los ángeles, adhiriéndose a Lucero en su agresión, intentaron derrocar a Dios de su trono y tomar posesión del gobierno del universo. Fracasaron y fueron lanzados nuevamente a la tierra. Como resultado de este tremendo motín, la tierra se volvió caótica. Luego, en 6 días Dios restauró la faz de la tierra, Salmo 104:30, y creó al hombre. El hombre fue hecho mortal, de sustancia material, pero se le dotó de la facultad mental. Cuando optó por desobedecer a Dios, por hacer el mal, su mente se enemistó contra Dios y adquirió la actitud de egoísmo y rebeldía que se ha venido llamando naturaleza humana. La naturaleza humana incluye aquella actitud asumida por Satanás, antiguamente Lucero o Lucifer. Es un impulso, potente como la gravedad, que incita hacia la vanidad, la codicia, el amor propio, el espíritu de competencia, la hostilidad, la indiferencia, el resentimiento o el odio para con los demás. Esta es la actitud, la tendencia natural del hombre. Es algo que lo impulsa continuamente a seguir ese camino. Es lo natural en él, porque Satanás, aún en su trono, empieza a inculcar esa actitud desde el primer año de vida de un infante. Comprendamos que el origen de nuestros problemas está en la naturaleza humana. Dios dotó al hombre de una mente que le capacita para reconocer el error de ese camino, si así lo desea. Adán habría podido obedecer a Dios, resistir a Satanás y hacerse apto para reemplazar al diablo como gobernante, como administrador del gobierno divino. Pero Adán desobedeció a Dios, cedió ante Satanás, y lo mismo han hecho sus hijos desde entonces. Jesucristo obedeció a Dios, guardó sus mandamientos, resistió a Satanás y nunca se dejó dominar de lo que llamamos naturaleza humana. Venció al diablo y se mostró apto para administrar el gobierno mundial de Dios. Luego ascendió al cielo para recibir oficialmente la autoridad para regir este mundo. Los cielos lo han recibido hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hechos 3, del 19 al 21. Es decir, hasta que se restaure lo que se había quitado. El gobierno de Dios. Este tiempo es inminente. La ola universal de violencia es uno de los signos.
Jesús dijo, como en los días de Noé, así será, poco antes del regreso de Cristo para restaurar el gobierno divino y traernos por fin la paz. En los tiempos de Noé, antes del diluvio, hubo una época de libertinaje sexual y violencia. No la hubo hace 60 o 70 años, pero hoy sí la hay. ¿Es que no vemos la escritura en la pared? ¿Por qué existe tanta violencia e inmoralidad? La causa es la naturaleza humana, la cual es vanidad, sin meta en la vida, y la falta de educación y disciplina impartida por los padres. Hoy la vida carece de un ideal o propósito. Se nos dice que nos adaptemos a un mundo de problemas insolubles, a un mundo sin esperanza. La guerra nuclear, capaz de aniquilar la raza humana, está a las puertas. Los jóvenes de hoy no tienen esperanza ni futuro, no tienen razón ni ideal por los cuales vivir. Suelen gozar de un nivel de vida más alto que el de las generaciones precedentes, pero también se sienten aburridos, rebeldes. El espíritu de rebeldía está en el aire, y muchos rechazan toda autoridad, y la vanidad que hay en ellos busca exaltarse. Es difícil para el individuo expresar su personalidad en esta sociedad de masas, y esta ambición natural acompañada de vanidad y la naturaleza humana produce resultados muy indeseables. ¿Por qué mató Lee Harvey Oswald al presidente norteamericano John F. Kennedy? Por vanidad frustrada. Buscaba una posición, pero la buscó mal. Los Estados Unidos lo rechazaron. Rusia lo devolvió. Oswald era un hombre pequeño y anhelaba con fervor algo que lo hiciera sobresalir en la historia. Quería que el mundo lo notara. ¿Por qué los jóvenes sin dirección, sin metas, aburridos aunque ricos, recurren a la violencia? La revista del Reader's Digest publicó un artículo en que dice: los muchachos estallan en violencia para demostrar que son adultos. Algunos, incapaces de sobresalir en la escuela, buscan una posición en la delincuencia. Este es el meollo del problema: la búsqueda de prestigio, reconocimiento, la escalada de posiciones, la cual es simple vanidad desprovista de todo propósito constructivo y sano. Los padres han fracasado. El padre de un muchacho que estaba en líos con la policía explicó: la culpa no es mía, siempre le he dado todo lo que ha querido. No entiendo por qué hizo algo tan espantoso. Sí, el padre le había dado dinero, pero no le había dado la educación que necesitaba en el hogar, ni un propósito en la vida. No le había dado disciplina, no le había inculcado respeto por la autoridad, ni un sentido de responsabilidad. Probablemente le negó el amor y la compañía de un verdadero padre. Además, no le había enseñado la verdad acerca de la sexualidad. Los adolescentes necesitan instrucción clara. No es realmente paradójico el hecho de que muchos adolescentes, aunque hayan tenido bastante experiencia sexual, tienen poco conocimiento sobre la sexualidad. Es precisamente esta ignorancia o falta de instrucciones bien dadas en el momento oportuno lo que los impulsa a satisfacer su curiosidad mediante la experiencia. Además, cuando se trata de una moda, actúan como una manada. Si todo el mundo lo hace, es apenas natural que deseen participar. Por eso siguen la corriente, y los padres no se enteran. Aún en el caso de que se imparta alguna educación sexual a los niños y adolescentes, esta siempre se presenta en su aspecto físico, material y por consiguiente sensual. Si los adolescentes hubieran aprendido correctamente lo que necesitan saber acerca de la sexualidad, enseñados por sus padres con amor, desde el primero y segundo año de vida, las deplorables tragedias que hoy abundan como resultado de experiencias sexuales ilícitas se reducirían a un mínimo. Hoy, si se le dice a un adolescente que los besuqueos son malos, que jamás debe entregarse a ellos, que son pecado, que van en menoscabo de la felicidad y la alegría inefable de un futuro matrimonio, nos mirará con algo de lástima, preguntándose cómo podemos ser tan ingenuos. Probablemente diría todo lo contrario: hombre, no seas tan ignorante, ¿ni siquiera sabes las cosas de la vida? No seas tan niño, estamos en el siglo XX. Pero, en realidad, el ignorante, el ingenuo, el que no sabe las cosas de la vida, es él. La naturaleza humana, como ya hemos dicho, es la causa básica de la inmoralidad actual,
como también de la violencia, la guerra, el crimen y todos los males de este mundo. Pero, como también dijimos al comienzo de este capítulo, esta tendencia se manifiesta de distintas maneras y se adapta a los tiempos cambiantes. La naturaleza humana es sencillamente el impulso subconsciente de cierta actitud o estado mental. Es la actitud que adquirió Satanás cuando se rebeló contra Dios. Es la actitud natural que el invisible Satanás infunde en los seres humanos desde la primera infancia. Se manifiesta como vanidad, egocentrismo, concupiscencia y codicia. Es la actitud de hostilidad hacia los demás y de resentimiento contra la autoridad. Ahora bien, el yo, como explicamos antes, se amplía para abarcar a aquellos con quienes el yo se asocia o se vincula. Esto puede incluir la familia, el club, el grupo social, la iglesia, la patria. El patriotismo, cuando se expresa como lealtad a la patria en oposición a otros países, es un ejemplo del yo ampliado. Incluye automáticamente la hostilidad hacia esos otros países, ya sea de manera activa o pasiva. La Biblia trata este tema cuando menciona enemistades y contiendas y las clasifica como obras de la carne. Gálatas 5, 19, 20, en oposición a los frutos del Espíritu. El deseo natural de pertenecer a un grupo es la manifestación de este aspecto de la naturaleza humana. Induce a hacer lo que hacen los demás. Entre los jóvenes vemos esta tendencia expresada en su empeño por hacer lo que hacen sus amigos de la misma edad y no lo que mandan los mayores. Si los adolescentes tienen una nueva moda mal vista por los adultos, el yo se asocia con sus contemporáneos y siente cierta hostilidad hacia los adultos que se oponen. Esto es algo automático y natural. Es la naturaleza humana. Ahora bien, ¿qué ocurrió con la costumbre del noviazgo? En tiempos de antaño, esta era una etapa previa al matrimonio durante la cual la pareja tenía la oportunidad de tratarse más y prepararse para su nuevo estado. Poco a poco, los jóvenes comenzaron a hacerse novios como moda, sin ningún proyecto de matrimonio en mente. Y como la tendencia es a imitar a los demás, ahora vemos niños y niñas de 13 o 14 años que son novios. El tema ya lo hemos analizado en este libro. El noviazgo produce familiaridad, y la familiaridad crea un cierto desdén por las normas de castidad, virtud y honor. Estos noviazgos sencillamente obedecen al impulso de la naturaleza humana, la cual es esencialmente perezosa. El novio o la novia se siente seguro de que tendrá su pareja. Él se ahorra la incomodidad de invitar a una joven a salir y quizá a recibir calabazas, y ella sabe que siempre habrá quien la atienda. La familiaridad producida por la compañía constante dará al muchacho mayor atrevimiento y reducirá la resistencia de la joven. Esto, desde luego, facilita cada vez más el contacto sexual y con él la tentación de llevar las relaciones al límite. Los frutos de tales noviazgos definitivamente no son buenos. Una de las cosas más difíciles del mundo es convencer a un adolescente de la conveniencia de hacer lo que debe y no lo que quiere. El ceder a los propios deseos es ceder a la naturaleza humana. Es seguir el camino hacia el pecado, y el pecado es el enemigo más grande del hombre, pues le inflige todos los dolores, las penas y los sufrimientos que experimenta en su vida. Impone sanciones indeseadas. Cuán difícil es convencer a la gente de que es imposible poner la mano en fuego y no quemarse. Si los padres no han enseñado a sus hijos los principios básicos del desarrollo del carácter desde su infancia, ya en la edad de 14 o 15 es algo tarde para convencerles de que el noviazgo prematuro no les conviene. Ya están crecidos y tienen sus costumbres muy arraigadas, de manera que no querrán escuchar y al mismo tiempo su mente es demasiado inmadura e infantil para reconocer la verdad. El noviazgo en la adolescencia es perjudicial. ¿Es malo el besuqueo? Para la mayoría de los adolescentes hoy sería inconcebible y absurdo preguntar si el besuqueo es malo. ¿Por qué? Por ignorancia, porque han absorbido enseñanzas falsas, porque no han escuchado enseñanzas correctas, porque aún no han aprendido las cosas de la vida. ¿La Biblia está pasada de moda? Si lo está, entonces, ¿cómo logra predecir con tanta exactitud los acontecimientos mundiales de hoy? ¿Cómo logra describir con tanta precisión la naturaleza humana?
Los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice, y eso ciertamente es verdad. Cuando Dios dice, recuerda, todo el mundo se empeña en olvidar. Cuando Jesús dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley, todos creen que vino precisamente a abrogarla. Si Dios hubiese dicho en la Biblia, guarda la Navidad, el Año Nuevo y la Pascua Florida, nadie lo haría. Dios creó a los seres humanos varón y hembra. Les dio la maravillosa relación del matrimonio y de la familia, que están en un plano divino. Él ideó la sexualidad para que ésta trajera a los cónyuges un gozo indescriptible dentro del matrimonio. La sexualidad tiene la bendición de Dios. En su sabiduría, Dios creó al hombre de tal manera que en él el estímulo y el deseo sexual se produjeran más pronto que en la mujer. Y la mujer está diseñada de tal manera que no esté preparada, ni física ni mentalmente, para el coito hasta que se haya excitado mediante el abrazo amoroso, las caricias y las palabras amorosas del marido. En otras palabras, esta excitación se produce mediante los besuqueos y tocamientos. Esto tiene un propósito. Si la esposa se excitara al igual que el marido, por los mismos medios y con la misma rapidez, el acto sexual en el matrimonio rara vez sería aquella manifestación suprema de amor que el Creador quiso que fuera, expresión de amor que ayuda a cimentar y a unir el matrimonio, el hogar y la familia. El matrimonio quedaría desprovisto de las bendiciones y del gozo que debería tener. Cuando niños y niñas se dedican a los amoríos prematrimoniales, a los besuqueos y tocamientos, no se trata de expresar un amor que une más firmemente a dos seres ya unidos por Dios para toda la vida. Solo se trata de agradar los sentidos. Se trata de concupiscencia, aunque se le quiera dar cualquier otro nombre. Degrada, corroe y rebaja aquella maravillosa experiencia que Dios diseñó para que se repitiera durante toda la vida, dentro del matrimonio. Además, reduce la felicidad total que la pareja habría podido gozar en su futuro matrimonio. Estos tocamientos y caricias son una parte, de hecho, la parte más importante de la unión sexual en el matrimonio. Por lo tanto, el entregarse a estas cosas antes o fuera del matrimonio es un pecado capital. Las modas de los adolescentes no determinan qué es pecado. Lo que se practique en las universidades no determina qué es el bien y qué es el mal. La aceptación por parte de la sociedad no determina qué es pecado. El Dios Todopoderoso ya ha determinado qué es pecado. Dios no permite que los seres humanos decidan qué es pecado, pero sí les exige que decidan si van a pecar o no. Él me ha llamado a mí para que alce la voz, para mostrar a la gente qué es pecado, y esto es precisamente lo que estoy haciendo. Yo no establecí esa ley, dinámica aunque invisible, ni la puse en vigor. Fue Dios quien lo hizo. ¿Cómo se puede evitar la tragedia de un embarazo antes de la boda? ¿Cómo evitar la vergüenza y el problema de una enfermedad venérea? ¿Sabiendo cuándo parar? No, sencillamente absteniéndose de comenzar. Si los amoríos fuesen buenos y convenientes para los jóvenes, Dios les habría instruido que lo hicieran. Pero el pecado no conviene, sino que perjudica. En un capítulo anterior explicamos cómo se cae en el pecado. Está descrito en Santiago 1:14-15. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La tentación no es pecado. El pecado ocurre cuando la mente da cabida a la tentación, cuando la retiene, pensando en ella y deseándola hasta que el deseo da a luz la acción del pecado. ¿Cómo se evita el pecado? No reteniendo la tentación en la mente, sino haciéndola a un lado inmediatamente. Pero comenzar a pecar creyendo que se sabe hasta dónde llegar o cuándo parar es cometer pecado. El momento de evitar el pecado es antes de que comience. La sociedad y las costumbres del mundo se basan en los caminos de Satanás, los cuales son diametralmente opuestos al camino de Dios. Quien siempre siga a los demás irá a parar al matadero como una oveja atontada. ¿Por qué asimilarse en todo a los demás? Si el grupo está compuesto de gente ignorante y débil,
¿por qué no destacarse del grupo como una persona inteligente y de carácter recto? Cualquier pez muerto flota con la corriente. Hay que estar vivo para nadar en contra. Esto no es falso pudor ni está pasado de moda. Es entendimiento racional e inteligente basado en las instrucciones de Dios. Qué lástima que los adolescentes de hoy no hayan recibido instrucciones correctas de sus padres desde la infancia. Dios le impone a todo padre y toda madre el deber de instruir correctamente a sus hijos acerca de la sexualidad, y tendrán que responder en el juicio ante Dios por el cumplimiento de este deber. Y esta instrucción debe ser impartida desde la niñez. Los jóvenes de hoy aparentemente no saben qué hacer cuando salen juntos. Con frecuencia van a un lugar aislado para tener relaciones sexuales. Hasta el cine a veces les parece un lugar propio para su promiscuidad. Las salidas entre jóvenes no tienen el carácter de un intercambio social que estimula la mente, beneficia el intelecto y desarrolla la amistad. No tienden a fortalecer el carácter sino a destruirlo. A veces, por ejemplo, se sale a bailar. Hay bailes que son saludables físicamente y aún mentalmente hasta cierto punto. Otros rebajan al individuo moral y mentalmente. Todo depende del ambiente, el carácter y la calidad de los participantes. Cuando yo era joven tenía cierto sistema para invitar a las muchachas. No había sido convertido y la motivación sin duda era, al menos en parte, vanidad. Me proponía salir únicamente con muchachas del más alto nivel. A veces íbamos al teatro, de vez en cuando al cine. Era la época de las películas mudas. En ocasiones a un baile, pero no público, pues en aquel entonces los bailaderos públicos eran muy mal vistos. Pero por lo general nuestras salidas consistían en un paseo a pie con una conversación estimulante y edificante, y quizá un helado o un refresco en alguna heladería. Las horas en la biblioteca pública, en los departamentos de filosofía, de biografías y de viajes me daban bases para poder tener una conversación interesante. La primera vez que salía con una joven, la analizaba y la evaluaba. No sabía cómo se enamoraba uno, pero me imaginaba que podría ocurrir inesperadamente, de alguna manera misteriosa, y quería evitar que esto pasara con alguna muchacha que no convenía. Si esta primera evaluación indicaba que la muchacha no estaba capacitada para ser esposa y madre, no la volvía a invitar. No iba a correr el riesgo de ilusionarme con una muchacha que no me conveniera, hasta el punto de que estuviera tan cegado por el amor que fuera incapaz de verlo. Recuerdo a una joven bonita, atractiva, que conversaba agradablemente. La invité una segunda vez. Luego descubrí que era perezosa, que no ayudaba a su madre en ninguno de los quehaceres domésticos. Jamás volví a salir con ella. Tenía 2 o 3 amigas con quienes salía frecuentemente, aunque sin ser novios ni mucho menos. No tenían el menor atractivo sexual para mí y en ese sentido no ofrecían la menor tentación. De una, recuerdo haber dicho que preferiría abrazar un poste de la luz. Sin embargo, la invitaba con frecuencia porque era una gran persona, a quien yo respetaba mucho, y su charla era realmente interesante. Las salidas sociales pueden y deberían convertirse en un arte. Conviene planearlas con anticipación, ya que el salir con alguien debe ser un acontecimiento que contribuya al desarrollo mental, social, moral y espiritual de ambos. Este tipo de actividad es muy satisfactorio, por cuanto provee a la pareja de un rato agradable sin crear problemas para el futuro. Para las mentes torcidas y engañadas, estas ideas parecerán terriblemente anticuadas e ingenuas. Pero si alguien tiene un poco de sentido común, conviene que les preste atención. Las salidas sociales hay que hacerlas interesantes, estimulantes, edificantes. De esta manera contribuirán al desarrollo del carácter, que es el propósito mismo de nuestra existencia. Al menos este sistema me protegió de errores hasta que el eterno Dios me hizo encontrar mi media naranja, la mujer más maravillosa del mundo. Cuando salíamos juntos pasábamos un rato estimulante, agradable e interesante, y esto siguió siendo así 49 años más tarde. La instrucción sexual debe comenzar en cuanto la mente del pequeño comienza a expresar curiosidad respecto del cuerpo.
Esto podría ser quizá a la edad de 2 o 3 años. Primero hay que hablarles a los niños de Dios y de la creación. Hay que explicarles cómo Dios creó las plantas, las flores, las aves y los demás animales. Luego, conviene explicar que Dios es un ser espiritual, que tiene aspecto de hombre, que tiene cara, ojos, orejas, nariz, boca, que tiene cuerpo, manos y pies. Dios es espíritu. Sus ojos son como llamas de fuego y su rostro resplandece como el sol. Es tan brillante que no podríamos mirarlo sin quedar ciegos. Dios tiene todo poder y así hizo que existieran todas estas cosas. Luego se debe explicar que Dios decidió hacer al hombre a su propia imagen, no como los animales ni las plantas, y que quiso darnos una mente como la suya. Sin embargo, a nosotros nos hizo de materia y por eso no sabemos tanto como Él ni tenemos el mismo poder. Así como las plantas y los animales fueron creados macho y hembra y se dispuso que se reprodujeran según su propia especie, Dios hizo también a los seres humanos, varón y mujer, para que tuvieran hijos iguales a papá y mamá. Luego se explica la maravilla de cómo un niño también comienza su vida en forma de una diminuta semilla o huevo, que va creciendo en el lugar donde la madre puede protegerlo, cuidarlo y alimentarlo mientras se desarrolla. No daremos los detalles aquí, pues ello corresponde a los padres. Hay que mostrar cómo los seres humanos pueden formar una familia llena de amor, lo mismo que Dios. Explicar que el niño tiene un hogar, y un padre y una madre que lo quieren, y así no tiene que andar fuera solo como los animalitos. Es importante relacionarlo todo con Dios, con el amor y con la relación de familia. Y ante todo, padres, dejen muy en claro que ustedes contestarán todas sus preguntas. Enseñen al niño a traer cualquier duda o pregunta a ustedes y que se abstenga de tratar el tema con sus amiguitos, pues aunque se trata de algo maravilloso, es un asunto muy privado y personal. Es evidente que solo podemos explicar muy poco a un niño de 2 o 3 años, pero a medida que va creciendo debemos ir añadiendo conocimientos y mantenernos siempre adelante de lo que él pueda oír de sus amistades. Uno de los pecados, crímenes y tragedias más grandes de la sociedad de este mundo es aquel gran pecado de omisión, el no instruir a los hijos. Y esto incluye otros campos también, además de la sexualidad. La mayoría de los padres no les enseñan nada a sus hijos. Pero antes de intentar esta tarea de instrucción, especialmente en lo que se refiere a la sexualidad, es necesario que los padres se instruyan ellos mismos. Uno de los propósitos de este libro es precisamente esto. Por lo tanto, recomendamos que una vez terminado, el lector lo lea de nuevo. Los niños necesitan que se les dé mucho amor. Hay que manifestarles cariño. Y desde la primera infancia se le debe enseñar al niño, con amor pero con firmeza, a reconocer la autoridad de los padres. Esto durante el primer año de vida. Si es necesario darle al niño sus palmadas, hágalo, sin lesionarlo, desde luego, pero sí para que las sienta. Las madres suelen dar palmaditas demasiado ligeras para producir resultados, y esto puede hacer más mal que bien desde el punto de vista psicológico. Algunos padres se exceden. Las palmadas deben dolerlo bastante para que cumplan su objetivo, pero nunca deben causar daño. El punto principal es que una palmada a tiempo ahorra la necesidad de recurrir a castigos más fuertes después. No se trata de golpear al niño como un medio para forzarlo a someterse. Cierta madre decía que no comprendía por qué las palmadas no lograban ningún resultado con su hijo. Era porque recurría a ellas cuando ya estaba desesperada, para obligarlo a obedecer. Le decía al niño de 4 años que ya era hora de acostarse. El niño no quería, lo amenazó con una nalgada, y este fue su primer error. Ha debido darle sus palmadas inmediatamente por desobediente, pero prefirió amenazarlo. El niño estaba acostumbrado a las amenazas y sabía por experiencia que probablemente no lo castigaría. 10 minutos más tarde, ella volvió a amenazar. Ya estaba poniéndose impaciente e irritada. A los 10 minutos se repitió la escena. Por último, media hora después de haber dado la orden, lo metió en la cama a fuerza de palmadas, y no comprendía por qué tenía que repetir todo el proceso cada noche.
No hay que pegarle al niño con enojo. Primero hay que estar seguro de que comprenda la orden. Si es así, se procede a darle sus palmadas, y éstas deben serlo bastante efectivas para que el niño no quiera que se repitan. Las palmadas se dan por desobediencia a la autoridad. El padre que vacile está perdido. Hay que hacerlo inmediatamente. Primero, cerciorarse de que el niño entendió. Segundo, enseñarle, hacerle ver claramente y con amor por qué se le castiga. Tercero, darle sus palmadas sin vacilar. No hay que decirle, esto me duele a mí más que a ti. Debe dolerle a él lo bastante para quitarle el deseo de desobedecer, pero no lo bastante para lesionarlo. Hay que hacerle entender que él fue quien hizo necesario el castigo. No que los padres quisieron pegarle, sino que él los obligó a hacerlo. No hay que temer las locuras de los psicólogos que previenen contra el peligro de que el niño se sienta culpable. Si ha desobedecido, es culpable y hay que hacérselo saber. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, Él nos dice claramente en la Biblia que somos culpables. Y sin embargo, nos amó tanto que entregó a su propio Hijo para el perdón de nuestros pecados, cuando nos arrepentimos. Por lo tanto, hay que hacerle saber al niño que es culpable, pero que si se arrepiente, será perdonado. Y arrepentimiento es cambiar su espíritu de rebeldía por uno de obediencia. Ahora bien, no se debe humillar al niño, y mucho menos delante de otros. Lo más cruel que se le puede hacer a una persona es hacerla sentirse humillada o inferior, o hacerle perder toda confianza. El carácter que Dios quiere ver en nosotros es uno de humildad, pero se puede ser humilde sin sentirse humillado y sin perder la confianza. La verdadera confianza no es autoconfianza, o sea, confianza en sí mismo, sino fe en Dios. No tenemos espacio en este libro para profundizar más en este aspecto. Jamás hay que mentirle a un niño, jamás negarle una respuesta acerca de la sexualidad, jamás decirle que es muy pequeño para enterarse de tales cosas. Tenemos que encontrar siempre la manera de darle una respuesta correcta, de manera correcta, y dentro de sus capacidades de comprensión. Jamás se le debe reprochar por hacer preguntas acerca de la sexualidad, acusándolo de interesarse por cosas feas. Hay que presentar la sexualidad tal como es según el uso correcto que Dios ordenó, como algo decente, bueno y hasta sagrado y puro, y que debe mantenerse así. El niño debe comprender desde pequeño que es posible hacer mal uso de las cosas buenas. Cuando el niño le pregunta a su mamá de dónde vino, ella tiene que contestarle la verdad. Puede señalar con el dedo y decir, creciste dentro de mí, cerca de mi corazón, hasta que te hiciste un bebé. Cuando se les enseña a los pequeños a mantener cubierta la región púbica, nunca insinúe que es una región indecente, dando a entender así que la sexualidad también lo es. Debe explicárseles que la sexualidad es algo privado porque Dios lo quiso así, y que, por lo tanto, no es correcto mostrar esas partes. Si el niñito o la niñita pregunta acerca de las diferencias sexuales, ciertamente es hora de comenzar la instrucción sexual y de explicarle por qué Dios lo dispuso así. Es preciso responder, nada de cuentos de cigüeñas. Un muchachito le dijo a otro, ya averigüé que es mentira eso de que la cigüeña haya traído a mi hermanita de París, y que también es mentira lo del Papá Noel. Ahora voy a ver qué hay de cierto en esos cuentos de Jesucristo. Hay casos en que madres aturdidas llevan a sus hijas al médico cuando se le presenta la primera menstruación. ¿Para qué? Para que el médico les explique qué les pasa, ya que las madres no son capaces. La vergüenza no las deja. Esto no debe ser así. Si los padres imparten instrucción sexual a sus hijos poco a poco, desde pequeños, las niñas estarán perfectamente enteradas de lo que es la menstruación cuando lleguen a la pubertad. Toda madre debe y puede explicar en detalle la primera y la última parte del capítulo 9 de este libro, de tal manera que su hija vea con reverencia y respeto cuán maravillosamente diseñó Dios el organismo y las funciones de la mujer, especialmente aquellos laboratorios que son los ovarios. Si la niña es huérfana de madre, el padre debe explicarlo, cosa que no será difícil si se vale del capítulo 9 y otras partes de este libro.
Todo muchacho debe estar plenamente instruido acerca de llegar a la pubertad, y la explicación correcta se encuentra en el capítulo 9, especialmente la parte central del mismo. El niño llega a la pubertad cuando emite semen durante el sueño. Es necesario que esté bien enterado e instruido al respecto antes de alcanzar la edad de la madurez física. Debe comprender que las emisiones nocturnas, denominadas poluciones, son naturales y normales, que son una válvula de escape que Dios ha diseñado para eliminar el semen excesivo que se va formando, haciendo así innecesarias la masturbación y las experiencias sexuales prematrimoniales, a las cuales nunca se debe recurrir. Prácticamente todos los libros sobre sexualidad, producidos por médicos, psiquiatras y otros con un enfoque puramente físico, afirman que la masturbación no hace daño. Están en el error. ¿Por qué los seres humanos, incluso los profesionales, se van siempre a algún extremo alejándose al máximo de la verdad? Por una parte, hay quienes enseñan a los muchachos erróneamente que la masturbación causa locura, pérdida de virilidad, esterilidad, acné, etc. Esto no es verdad. No es correcto asustar a los jóvenes con mentiras. Por otra parte, la masturbación, si es una perversión, es pecado, perjudica físicamente al muchacho o al hombre por un lapso de 12 a 20 horas, entorpeciendo la mente, llegando a nublar la vista y anestesiando la memoria parcialmente. Muchas veces el muchacho queda propenso a la distracción mental por unas horas después de masturbarse. Principalmente es perjudicial desde el punto de vista psicológico. La mente se concentra en el yo y en la satisfacción sexual propia, no en una esposa amada. Produce sensación de culpa y destruye la confianza normal. Las experiencias sexuales tienen su lugar dentro del matrimonio. La actitud mental es el factor clave e importante. Dios ideó la sexualidad como una relación sagrada y maravillosa de amor. Es la experiencia física y psicológica más íntima y personal de todas, y une a los esposos en una sola carne. Si el impulso sexual se expresa de cualquier otra manera, le roba algo a aquella experiencia incomparablemente maravillosa, ordenada por Dios. Recuérdese que el amor es generoso y altruista. En el amor se da y se comparte. En la masturbación no se da ni se comparte nada. La masturbación es o bien simple concupiscencia o bien el deseo de desahogarse. Pero Dios permite que el organismo se desahogue mediante las emisiones nocturnas. Si es necesario tal alivio natural, el hombre o muchacho puede inducirlo durmiendo de espaldas. La mayor parte de los niños y muchas niñas desarrollan el hábito de masturbarse a edad tan temprana que ni siquiera recuerdan cuándo comenzó. Es un hábito desagradable, casi imposible de vencer. A cierta edad, los bebés empiezan a descubrir su cuerpo y pueden hallar sensaciones sexuales agradables por accidente. Quizá comiencen a masturbarse desde antes de cumplir un año de edad. Los padres deben estar alerta y tratar este hábito como el de chuparse el dedo o hurgarse la nariz. Deben enseñarle al pequeño que no hay que jugar con ciertas partes del cuerpo. No hay que asustar al niño ni mentirle, sino decirle simplemente que Dios le dio los dedos, la nariz o el pene para ciertos fines, y que no debe usarlos para lo que no corresponde. Estas enseñanzas deben ir acompañadas de disciplina y de castigo en caso necesario. No se crea que la masturbación es un vicio exclusivo de los varones. Es una perversión que practican también las niñas y las mujeres. La diferencia de sexo es apenas relativa, y si bien son más los hombres que las mujeres que lo practican, el número de estas últimas es mayor de lo que se suele creer. Será necesario vigilar constantemente. Este es un deber clave que los padres no pueden echar a un lado. Aunque ya se habló de la circuncisión en otro capítulo, conviene repetirlo en relación con lo que acabamos de exponer. Como explicó el apóstol Pablo, bajo el Nuevo Testamento, la circuncisión tiene un significado espiritual. Es del corazón y no de la carne. Aunque hoy no constituye un rito religioso, por razones puramente físicas, la recomendamos ahincadamente para todos los varones recién nacidos. Léase de nuevo lo que explicamos al respecto. La circuncisión reducirá grandemente la propensión a masturbarse. Capítulo 13. La mejor edad para el matrimonio.
La ignorancia de los adolescentes en materia sexual no es, desde luego, la única causa de divorcios e infelicidad en el matrimonio. Hay muchas otras, y una de ellas es la diferencia de religiones. La Iglesia Católica desaprueba enfáticamente los matrimonios de sus miembros con no católicos. El cristiano realmente convertido tampoco debe casarse con un inconverso. Dios da una orden a los cristianos: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. El cristiano debe evitar tal comunión con los inconversos, aun cuando está en la etapa de salir con personas del sexo opuesto, pues ello lleva a menudo al noviazgo y éste termina en matrimonio. Desafortunadamente, el trato social entre jóvenes de distinto sexo se está degenerando cada vez más. Bastante se ha dicho ya en los capítulos 11 y 12 sobre los jóvenes que se dedican a los besuqueos y los tocamientos, y aún a las relaciones sexuales. Tales prácticas inmorales abundan entre los jóvenes hoy, y cuando una pareja sale sola, se dedica a ellas con más frecuencia de lo que sus padres se imaginan. También se ha dicho bastante acerca del noviazgo, que es rotundamente desaconsejable para los adolescentes. Cuando el individuo ha alcanzado un grado suficiente de madurez mental, emocional y espiritual que lo capacite para asumir las obligaciones del matrimonio, entonces el noviazgo sí se convierte en algo muy distinto. Pero antes de ese momento, evítese el noviazgo, que los jóvenes traten a muchas personas del sexo opuesto, que sus relaciones se desarrollen en un plano más mental, intelectual y ético, que cada salida con un joven del sexo opuesto contribuya al mejoramiento de ambos, que sea un rato de esparcimiento estimulante. Claro está que un baile o una salida al cine de vez en cuando pueden ser muy agradables, pero ¿por qué no pensar también en un partido de tenis o en un paseo a pie acompañado de una conversación estimulante? En la institución Ambassador alentamos al trato social entre parejas de jóvenes, pero desalentamos los noviazgos antes del último semestre de estudios. Además, recuérdese que es Dios quien une a los esposos en matrimonio. Por lo tanto, debemos, para nuestro propio bien, dejar que Dios escoja nuestra pareja. Él lo hará, si se lo pedimos. Claro está, esto requiere autodominio y paciencia, requiere que nos abstengamos de tomar el asunto en nuestras propias manos. También requiere fe, pero si dependemos de Dios, Él no nos decepcionará. Y si es Él quien escoge a nuestro cónyuge, tendremos el que nos conviene. Yo no sabía estas verdades antes de casarme. Sin embargo, estoy convencido de que Dios, en su misericordia, escogió a la mujer que había de convertirse en mi esposa. Y ahora, más de medio siglo después, estoy más seguro que nunca de que fue así. ¿Deben los padres obligar a sus hijos a salir únicamente con jóvenes convertidos, con jóvenes que a ellos les agradan? Si lo hacen, el resultado será todo lo contrario de lo que se busca. El deber nuestro como padres es enseñar la verdad a nuestros hijos y hacerles asumir cada vez más obligaciones a medida que van creciendo. Esta instrucción comienza desde luego en la infancia, y para muchos lectores ya es demasiado tarde. En este caso hay que ser diplomáticos. Quizá nuestros hijos ya han pasado de edad en que podamos guiar sus vidas. Tal vez tienen sus propias ideas y opiniones. No obstante, con cariño y comprensión, podemos tratar de inducirlos a que hablen con nosotros de las verdades y los principios generales que les ayudarán a llevar una vida feliz. Pero jamás tratemos de escogerle su cónyuge. Si tenemos alguna preferencia en cuanto a nuestro futuro yerno o nuera, no la hagamos saber, mientras nuestro hijo no nos pida nuestra opinión o consejo. Si tratamos de imponer a los jóvenes nuestra voluntad, ellos harán exactamente lo contrario. En los 50 años que llevo aconsejando a parejas con problemas conyugales, he visto que la abrumadora mayoría de tales casos se presentan en personas que se casaron demasiado jóvenes. Millares nos han preguntado, ¿cuál es la mejor edad para casarse? Aunque en el pasado publicamos un artículo al respecto, el tema es tan importante que no puede faltar en este libro. Por lo tanto, reproducimos a continuación ese mismo artículo.
muy jóvenes para casarse. Hace unos 20 años oficié una boda en Inglaterra. Mi nietecito de 2 años y medio estaba tan encantado con la ceremonia que exclamó: «Mami, quiero casarme». «Bueno», contestó su mamá un poco sorprendida y en tono de broma. «¿Con quién? ¿Te gustaría casarte?» «Con Carolina», contestó al instante el pequeño. «Pero Carolina se acaba de casar. Ella no puede casarse con nadie más». «Entonces me casaré con Ana», decidió mi nieto. «Pero Ana es una persona adulta y está en la universidad. ¿Qué si ella no te acepta?» «Entonces me caso contigo, mami», dijo sin vacilar. No podemos menos de sonreír ante la idea de un niñito que desea casarse a los 2 o 3 años de edad. El matrimonio no es para niños, el matrimonio es para adultos. Es algo muy serio. El matrimonio acarrea obligaciones muy serias, pero esto, desde luego, no lo ven los niños, quienes no piensan más allá del romance, el príncipe azul y la dicha de hallarse en los brazos de su amante. Pero, ¿cuándo nos convertimos en adultos? ¿A los 14 años de edad? No, en absoluto. Entendamos por qué. Los seres humanos no sabemos nada al nacer. Nos es menester aprender de todo, y sin estos conocimientos o con conocimientos erróneos somos tan inútiles e indefensos como un niño recién nacido. Ahora bien, hay cosas que muchos nunca aprenden, entre ellas la edad apropiada para el matrimonio. Todo lo que sabe un adulto, sea cierto o falso, ha entrado en su mente a partir del nacimiento. Aunque parezca increíble, aprendemos más durante el primer año de vida que en cualquier año subsiguiente. Si un bebé de 1 año de edad pudiese hablar y hacerse entender claramente, quedaríamos maravillados de ver cuánto ha aprendido durante ese primer año. En el segundo año aprende un poquito menos que en el primero y en el tercero un poquito menos que en el segundo. Su capacidad para aprender disminuye gradualmente año tras año. Esto es difícil de creer por la sencilla razón de que el segundo año añade conocimiento al primero y el tercero añade a lo que se ha acumulado durante los 2 primeros. Con el correr de los años, el acervo de conocimiento se incrementa constantemente. Una persona de 60 años tiene más dificultad para aprender algo nuevo en un campo que le es ajeno y desconocido que un joven de 22. Pero esto no quiere decir que un hombre educado de 60 años sepa menos que el de 22. Todo lo contrario, en igualdad de condiciones, sabe muchísimo más porque tiene la acumulación de conocimientos que adquirió hasta la edad de 22 años, más los que adquirió desde entonces hasta los 60. Además, la experiencia le ha enseñado también muchas cosas, y esta es una de las razones por las cuales la sabiduría llega con los años. Es obvio que, aunque aprenda más rápidamente, el niño de 2 años y medio no puede profundizar en estudios de altas matemáticas, filosofía, física nuclear, administración de empresas, economía ni la crianza y educación de los hijos. Si pudiera hacerlo, no dudamos que sus ideas sobre este último tema serían muy distintas de las que tendrá cuando se convierta en padre de familia. Creemos, por experiencia, que los 5 o 6 primeros años de vida deben dedicarse al aprendizaje de aquellas cosas que son básicas en la infancia y la primera niñez: caminar, hablar, correr y jugar. En esos años el niño adquiere conocimiento sobre una enorme cantidad de cosas. Aprende qué es un automóvil, qué es un avión. Aprende a conocer a los animales, muchísimas cosas. Se le puede enseñar a contar, a escribir y a leer palabras sencillas, aunque esta tarea generalmente es delegada a la escuela. En muchos colegios, la enseñanza de otro idioma comienza a la edad de 6 años. El niño irá adquiriendo todos los conocimientos elementales básicos poco a poco, durante los 10 años subsiguientes, a los que se añadirán algunos conocimientos que lo preparen para la enseñanza superior. Durante estos años, el individuo ha aprendido rápidamente. Es mucho lo que debe aprender antes de alcanzar la madurez, y aún está muy lejos de ser maduro. A la edad de 16 años, desde luego, muchos jóvenes creen saber más que sus propios padres. Pero lo que ellos aún no saben que no lo saben. Aún les queda mucho por aprender. A la edad de 16 años, el joven normal está listo para comenzar estudios más avanzados en diferentes campos.
Mientras el intelecto sigue este proceso de desarrollo gradual, ¿qué le está ocurriendo al cuerpo? Entre las edades de 12 y 14 años, en promedio, el cuerpo entra de repente en una etapa de gran crecimiento y desarrollo. En un solo año se efectúan grandes cambios en el cuerpo como resultado de la transición de niño a hombre o de niña a mujer. De repente, el joven se siente grande, ya se cree adulto. No se da cuenta de que en esta etapa el cuerpo da un gran salto hacia la madurez, pero su mente no da otro salto correspondiente. La mente sigue desarrollándose al mismo ritmo gradual. Mentalmente, el joven es más niño que adulto. Su interés principal sigue siendo la diversión, los juegos, las distracciones. La madurez sexual viene muchísimo antes de la madurez mental, emocional y espiritual. El ser humano es más que un cuerpo. Antes de entrar en el estado matrimonial, debe alcanzar no solo la madurez física, sino también la mental, emocional y espiritual. La muchacha o el muchacho está capacitado físicamente para tener hijos mucho antes de que sea capaz de asumir las responsabilidades de la paternidad. Pero el joven no lo ve así. Está más alto, se ha desarrollado físicamente y ahora se siente maduro. Toma nueva conciencia del sexo opuesto. Ignora, repetimos, lo mucho que le falta por aprender. La atracción por el sexo opuesto actúa como un imán. La niña sueña con el príncipe azul, mientras que el muchacho siente el deseo de tomar en sus brazos a una joven atractiva. La muchacha suele enamorarse del amor, siendo un joven el objeto central de su fantasía. Ella lo ve tal como lo imagina y no como él es en realidad. Está segura de que es amor lo que siente y no hay manera de despertarla de su sueño embelezador. Hay muchos aspectos de este amor juvenil que ella desconoce por completo. Pero repetimos que lo que ella ignora, eso que sus padres ven con tanta claridad, ella ignora que lo ignora. El hecho mismo de que no es lo suficiente madura como para reconocer su inmadurez es prueba de que aún es demasiado inmadura para el matrimonio. En esta etapa, los padres afrontan un problema bastante serio y necesitan mucha prudencia y sabiduría para hacerle frente en forma apropiada. Repetimos, el matrimonio no es para niños. Ahora bien, ¿cuándo se convierte un adolescente en adulto? ¿Cuándo se está preparado para el matrimonio? El matrimonio es en sí una carrera. Uno no está listo para ejercer una carrera hasta haber cumplido una etapa de instrucción y preparación. Esta preparación se puede dividir en tres etapas fundamentales. Primero, la de la infancia, en que se prepara al niño para la escuela. Segundo, la preparación escolar elemental, secundaria y preparatoria. Y tercero, los estudios superiores y el entrenamiento especializado para el trabajo de la vida adulta. En realidad, hay tres fases básicas del desarrollo mental que van paralelas con estas fases educativas. Primero, el cambio de la infancia a la niñez alrededor de los 6 años de edad. Luego, aproximadamente a los 16 años, la mente ha absorbido los conocimientos básicos que le permiten comenzar a pensar y a aprender de forma más madura. La edad de 16 años es una etapa crucial en el desarrollo de la mente. Antes de los 16 años, los jóvenes tienen poca conciencia de la seriedad de la vida, las condiciones mundiales, los problemas humanos y el propósito de la vida. Por lo general, esta es la edad en que completan los estudios secundarios. Pero la mente no alcanza una verdadera madurez hasta la edad de aproximadamente 25 años. A esta edad se logra un estado mental más adulto, en la actitud y en los intereses personales. Se concretizan más los patrones mentales y emocionales de la vida adulta. La etapa entre los 16 y los 25 años de edad son de importancia vital. Son los años de preparación para la vida y el ejercicio de un oficio. Durante estos años, la mente tiene la capacidad de aprender más rápidamente que en cualquier otra época aquellos conocimientos avanzados necesarios antes de iniciar la carrera adulta. Trátese de negocios, carrera profesional o matrimonio. Antes de los 16 años, la mente no ha absorbido los conocimientos básicos que sirven de fundamento para estudios más avanzados.
el intelecto no ha desarrollado su capacidad de comprensión profunda, tan necesaria para captar los conocimientos avanzados. Por otra parte, si el desarrollo de la mente se ha estancado durante todo este lapso entre los 16 y los 25 años, será más difícil comenzar estudios maduros a esa edad. Antes de los 16 años, la mente sencillamente no está madura. En ese momento apenas se halla lista para comenzar a prepararse seriamente para una carrera, una profesión o el matrimonio. Debe quedar muy en claro que las edades citadas aquí son aproximadas. Existen, por supuesto, excepciones a toda regla, pero en mi experiencia personal, aproximadamente 99 de cada 100 casos siguen este patrón. A la edad de 30 años se alcanza una nueva etapa de madurez. Hemos notado que si bien la mayoría de los jóvenes llegan a cierto grado de madurez a los 25 años, la madurez mental, el refinamiento de la personalidad, el dominio del oficio y el desarrollo de una cierta influencia sobre los demás se logra a la edad de 30. Al llegar a esta etapa, el hombre o la mujer ha agregado 5 años de experiencia práctica, así como de estudios adicionales, al conocimiento preparatorio y a la madurez mental alcanzados a la edad de 25. Antes de los 25 años, el joven a menudo es llamado precisamente así, joven, por los de mayor edad. Recuerdo con toda claridad los días antes de mi conversión, cuando aún era carnal y lleno de vanidad. Cómo me dolía cuando los ejecutivos con quienes trataba me llamaban joven. Esto quería decir que aún no me aceptaban como un hombre completamente maduro, y me daba plena cuenta de ello. Es curioso notar que el joven de 18 años o poco más desea que se le considere un hombre maduro, adulto y lleno de experiencia. Desea que se le considere mayor de lo que es, todo por vanidad. En cambio, las mujeres que llegan a los 20 o 25 años de edad generalmente quieren pasar por más jóvenes de lo que son, y esto también es por vanidad. El hecho de que a la edad de 30 años el hombre alcanza una madurez más completa en cuanto a su personalidad, su liderazgo y su influencia sobre los demás, parece estar plenamente reconocido por Dios. En la antigua Israel, los levitas entraban plenamente al sacerdocio a la edad de 30 años, aunque se solía iniciar el servicio militar a la edad de 20. Jesucristo, nuestro ejemplo, no comenzó su ministerio activo hasta la edad de 30. Todos los años precedentes fueron de aprendizaje y preparación. Aunque en Israel los hombres comenzaban el trabajo de adultos y aún el servicio militar a la edad de 20, no por ello habían terminado su educación a esa edad. Sus primeros años de servicio eran en realidad de aprendizaje y probablemente no se les consideraba listos para asumir las obligaciones de adultos hasta los 25, si bien la Biblia no nos lo dice específicamente. Al parecer, Dios no ha dado instrucciones específicas ni órdenes directas respecto de la edad apropiada para el matrimonio. En los censos, él ni siquiera contaba como adultos a los menores de 20 años. Aunque no parece prohibirse el matrimonio antes de los 20, todo indica que según las instrucciones de Dios, los jóvenes eran considerados como niños hasta la edad de 20 años. Al llegar a los 20 se les consideraba en edad. Esto de ninguna manera indica que se esperaba que contrajeran matrimonio a esa edad. Más bien se esperaba que no se casaran antes de tener al menos 20 años o más. Mi juicio, basado en la experiencia, y creo que es un juicio sano y aprobado por Dios, es que hasta que tenga 20 años de edad, un muchacho o una muchacha es demasiado joven para contraer matrimonio. Es asimismo mi juicio, y creo que es un juicio correcto, basado en la experiencia adquirida a lo largo de toda una vida como consejero de cientos de personas en sus problemas matrimoniales, que aún 20 años es una edad demasiado temprana para considerarla como la mejor para el matrimonio. Centenares de parejas que han pedido consejos a causa de problemas conyugales han presentado dos factores principales comunes: ignorancia en materia sexual y el haberse casado antes de los 20 años.
En muchísimos casos entran en juego ambos factores a la vez. En la gran mayoría de los matrimonios infelices o deshechos que he visto como consejero, los esposos se habían casado demasiado jóvenes. De sobra sé que los adolescentes que se creen enamorados no escucharán ni harán caso. Este mismo hecho es prueba de que son demasiado jóvenes para asumir las obligaciones del matrimonio. El matrimonio es muchísimo más que romance, besos, hacer el amor y gozar de un deleite emocional inmaduro. Miles de jóvenes se han aventurado en este terreno sin atender consejo y han sufrido terribles decepciones al aprender esta lección demasiado tarde. A mi juicio, salvo en casos muy excepcionales, aún a la edad de 20 años se es demasiado joven para el matrimonio. Daré solo mi opinión personal, la cual está basada en experiencia, en conocimientos y en los hechos reales. Está basada en la revelación bíblica que Dios nos ha dado. Está basada en centenares de casos de la vida real. Hela aquí, pues, y los jóvenes harán bien en atenderla, y se felicitarán después por haberla tenido en cuenta. Para el hombre, la mejor edad para el matrimonio es entre los 24 a los 26 años, después de que haya dedicado sus años de máxima aptitud de los 16 a los 25 a la educación madura, la experiencia y a la preparación. Después de que haya adquirido los conocimientos, la preparación y la experiencia preliminares que lo capaciten para asumir las obligaciones de un adulto, cuando sea capaz de cargar con el deber de mantener una esposa y una familia. En la mujer, la mejor edad para el matrimonio es de los 23 a los 25 años, una vez que haya empleado sus años de máxima aptitud en la preparación para su vida adulta y cuando esté lista para asumir los deberes de esposa y madre, de planear, adornar y cuidar el hogar, y de ser una ayuda y una inspiración para su marido. Mirando retrospectivamente, creo sinceramente que Dios moldeó mi juventud y también la de mi esposa como preparación para realizar más tarde una gran obra de alcance mundial. Creo que la invisible mano de Dios nos orientó sin que nos diéramos cuenta de ello. Nuestro matrimonio fue muy feliz y las bendiciones indescriptibles. Transcurridos muchos años, cuando Dios nos había dado 4 hijos maravillosos, yernos y nueras igualmente maravillosos, y 11 nietos, nuestro matrimonio era más feliz que nunca, indescriptiblemente feliz. De hecho, fue mejor que nunca porque la felicidad era cada vez mayor. ¡Qué grande bendición! ¿Le gustaría a usted que su matrimonio fuera igualmente feliz? Entonces, escuche estos consejos. Aplique la sabiduría. Lo dicho en este capítulo se refiere al primer matrimonio de una pareja joven. Dios ordenó el matrimonio hasta que la muerte nos separe. El matrimonio que he venido describiendo en este libro se acabó solo con la muerte de mi esposa amada, después de 50 años. ¿Qué podemos decir del matrimonio de un viudo o una viuda? En este caso, la edad no es un factor importante. Lo necesario no es que las edades sean análogas, sino que lo sean las mentes. Un miembro de la Iglesia de Dios no debe casarse jamás con un inconverso. Debe haber armonía en el aspecto espiritual y secular. Debe haber atracción física y compañerismo armonioso.